El día de hoy vamos a hablar sobre Frederick Taylor, quien nació en Filadelfia, Pensilvania, el 20 de marzo de 1853. Fue un ingeniero mecánico estadounidense, promotor de la Organización Científica del Trabajo y es considerado el padre de la administración científica. En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. La teoría científica de Taylor, también conocida como administración científica, es una teoría de gestión desarrollada por Frederick Whitfield Taylor a principios del siglo XX. Esta teoría se divide en dos periodos. El primer periodo, que es en el que Taylor se encarga de observar y analizar el desarrollo de sus trabajadores y su eficiencia, y el segundo periodo, que consta de mejorar su productividad con motivaciones, con incentivos, a ver cuál era el cambio. La teoría de Frederick Winslow también proponía que las teorías eran como modas, pero a diferencia de una moda, estas no pasaban, simplemente se quedaban para la posteridad y por si en el futuro en algún punto nosotros las volvíamos a utilizar aplicándola a las cosas de ahora. También se había afirmado que no existe ningún sistema efectivo de trabajo, no hay incentivos económicos para sus empleados, tampoco los contrataba por sus habilidades o por sus aptitudes y que todo era de manera militar e empírica para poder manejar todo. Él también había planteado cierto límite de tiempo para sus empleados, para la fabricación de lingotes, para la construcción de edificios. Él, basado en este tiempo, también había planteado que solamente había un jefe que se encargaba de observar qué hacían sus trabajadores y regañarlos si es que en algún punto estaban haciendo algo malo o estaban demorando más del tiempo que ellos tenían que hacerlo o estaban haciendo un trabajo que no era igual al del resto para la construcción de un edificio de manera perfecta. Taylor estableció una serie de principios de operaciones. Aunque Taylor era ingeniero metalúrgico, sus ideas sirvieron para uniformar los ladrillos y todos los elementos de la construcción, lo cual revolucionó los sistemas de edificación. Entre los principios que él proponen está la selección científica y la preparación del operario. A cada trabajador se le debe asignar la tarea más elevada que pueda desarrollar de acuerdo a sus aptitudes. El establecimiento de cuotas de producción. Cada trabajador debe producir en su proceso cuando menos cierto volumen, nunca inferior a la cuota establecida para el proceso particular a fin de evitar cuellos de botella. Proporcionar incentivos salariales. El salario o tarifa de remuneración cubrirá la cuota de producción o estándar, a quien le exceda se le puede dar incentivos. La planificación centralizada. Hay que procurar una distribución equilibrada entre la responsabilidad de los trabajadores y la dirección, dejando el trabajo operativo a los obreros y la planificación laboral a la dirección de operaciones. Integración del obrero al proceso. El obrero debe comprender el proceso completo y su función, o misión en él para su trabajo se integra a los resultados finales. La supervisión lineal, funcional de la producción. Taylor señaló que la función del supervisor debe llevarse a cabo por expertos en tiempo, rapidez y entre otros. Los principios de control. Se debe controlar el trabajo para asegurarse que se dé bajo las normas y planes establecidos. Y el principio de excepción, que implica la supervisión que debe de atender los problemas de los operarios para cuando se desvíen de lo planeado. Análisis crítico de Taylor. Los sistemas de Taylor son aportaciones valiosas, aunque algunas resultan implícitas 100 años después. Su influencia en el pensamiento administrativo fue de gran trascendencia en todo el mundo. Desgraciadamente, sus seguidores y empresarios de su época abusaron del sistema y generaron reacciones sociales por parte de obreros y sindicatos. En su época se consideró un sistema diabólico de explotación porque trataba al obrero como un apéndice de la máquina, lo cual propuso que en 1915 el Senado de Estados Unidos estableciera una ley para limitar algunas de sus aplicaciones. Se ha criticado la planificación centralizada porque se piensa que los obreros deben ser incorporados a la planeación de la producción, pues son ellos quienes conocen mejor los problemas del proceso. Los principales seguidores de Taylor. Los seguidores más favorecedores de Taylor fueron, entre otros, Henry Ward y los esposos William Moyer y Franklin Weaver, destacados drásticamente de la administración científica que influyeron enormemente en el pensamiento industrial de su época. La historia de su obra es larga y fascinante. Lograron cambiar de un modo único con sus conocimientos. William Moyer se especializaba en psicología y era sensible respecto del ser humano, y Franklin Weaver era experto en ingeniería. Así llevaron a cabo una labor que incluía la comprensión del factor humano y el conocimiento de los materiales, herramientas, máquinas e instalaciones. Con estos elementos
Los Hayward desarrollaron la ergonomía, conocida también como la ingeniería humana, que es el estudio de métodos eficaces que combinaron la mejor posible la anatomía humana con las máquinas. El primer periodo comenzó en 1903 con la primera publicación de su libro que fue Shop Management, que es también conocido como Administración de Talleres. El objetivo para una buena administración era pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios. Esto llamó mucho la atención a empleados y a los gobernadores en su época. Pero para esto, Taylor decía que había que aplicar un método científico, que era la investigación y experimentación, así para poder controlar los operarios de la producción bajo una investigación de tareas, producción, salarios y movimiento. En este periodo se enfocaba en un estudio que era de tiempo y movimiento, así para determinar el tiempo de cada operario en su campo de producción, así también para analizar el movimiento que hace el operario para llevar a cabo su operación, así también para evitar movimientos innecesarios o que el tiempo se extensa. También Taylor decía que para todo tipo de administración necesitamos cambiar y estudiar el método rutinario, así para entregar a la dirección. La segunda etapa comienza con la publicación de su segundo libro, Principios de la Administración, que fue publicado en 1911, donde concluyó que la racionalización del trabajo operativo tenía que ser apoyado por un ente empresarial, el cual tenía que organizar todo. Aún así, él no dejó de lado a los trabajadores comunes. Siguió desarrollando su administración, siguió estudiando la administración general hasta el punto de desarrollar su propia administración, la administración científica que conocemos hoy en día. Y también captó tres problemas principales en los trabajadores: la holgazanería sistemática, que reducía en un tercio la producción que podrían tener los trabajadores; la falta de gerencia en los tiempos y en los métodos de trabajo que tenían las personas; y la falta de uniformidad en los trabajos por parte de la gerencia para los trabajadores. Los principios de la administración científica son un conjunto de ideas y métodos desarrollados por Taylor a principios del siglo XX para mejorar la eficiencia y la productividad en las organizaciones. Entre los principios que tenemos son 7. El análisis científico del trabajo, que consiste en estudiar el trabajo que se realiza para identificar la mejor forma de hacerlo. La selección científica del trabajador consiste en seleccionar a los trabajadores más adecuados para realizar cada tarea. Entrenamiento y desarrollo del trabajador consiste en brindar a los trabajadores la capacitación necesaria para realizar su trabajo de manera más eficiente. Supervisión y control consiste en supervisar el trabajo de los empleados. División del trabajo consiste en descomponer el trabajo en pequeñas tareas y especializar a los trabajadores. Establecimiento de estándares y procedimientos consiste en establecer normas y procedimientos claros para guiar el trabajo de los empleados. Incentivos y recompensas consiste en establecer incentivos y recompensas para motivar a los trabajadores a mejorar su desempeño con bonificaciones por alcanzar objetivos de producción. Administración científica de Taylor. Como ejemplos, podríamos decir que el sofisma de que un aumento de material en la producción de cada obrero o cada máquina traerá como resultado que un número de hombres quede sin trabajo. Ejemplo 2. Los sistemas deficientes de administración de empleados, que obligan a que cada obrero simule trabajar para proteger sus intereses. Ejemplo 3. Los métodos empíricos que se aplican en todos los oficios y que ocasionan el derroche del esfuerzo de los obreros. Es importante también mencionar que fue el sustento para la constitución de la práctica administrativa moderna a través de la formulación de una serie de principios fundamentales que para Taylor son aplicables a todas las actividades humanas. Una de ellas es identidad de los intereses del patrón y el obrero, limitación de la producción, estudio científico
de las condiciones de trabajo y organizaciones científicas.